Muy bien. Mi compañera Leslie y yo vamos a exponer requerimientos del cliente. Muy bien, comenzamos definiendo qué son los requerimientos del cliente. Son las descripciones del servicio y las limitaciones que se generan durante el proceso de requerimientos. Estos toman vida desde que empezamos a interactuar con el cliente para saber qué es lo que desea obtener o lograr. Es un proceso que incluye varios aspectos. Como lo da a entender en estas diapositivas, lo que quiere decir requerimientos del cliente son todas las especificaciones o características que el cliente nos pide sobre el producto o servicio. Y a lo que nos referimos con las limitaciones es que durante el proceso de interactuar con el cliente nos vamos a presentar con diferentes objeciones que debemos de aprender a manejar, porque muchas veces el cliente, por decir, no sabe realmente qué es lo que quiere. Puede tener una vaga premisa, pero no la tiene bien planteada y nosotros podemos orientarlo a que tome la mejor decisión y a mostrarle de qué manera puede plantear su idea. Y cuando hablamos de limitaciones, pues muchas veces nos podemos presentar con situaciones como de que debemos ser muy realistas al momento de saber con qué tipo de compromisos puede lidiar la empresa y con cuáles no. Si podemos cumplir con lo que el cliente nos está pidiendo, si debemos de buscar la manera de adecuarlo a lo que nosotros le podamos ofrecer y a lo que nosotros le podamos cumplir. Siempre y cuando pues esto también cumpla sus necesidades, ¿verdad? En la diapositiva anterior menciona algunos aspectos o elementos. Estos son el representante del área productiva, ejecutivo comercial y el cliente. Estas tres partes tienen que estar de cierta manera conformes con todo. Aunque el objetivo de la empresa sea satisfacer al cliente, muchas empresas han quedado muy mal al hacer compromisos con los que no pueden cumplir. Por eso, el ejecutivo comercial, al momento de estar haciendo el trato con el cliente, a pesar de que, bueno, vamos a tomar en cuenta todos los requerimientos que él tenga, también debemos de tener en cuenta lo que puede hacer el área productiva, qué capacidad tiene la organización en este momento, si puede cumplir con lo que el cliente nos está pidiendo, si a lo mejor la maquinaria no se adecua a lo que él pide, o a lo mejor no hay el material suficiente, no hay el tiempo suficiente, etcétera. De manera que al estar interactuando con el cliente se llegue a así a los requerimientos, pero también a acuerdos en los que ambas partes, bueno, las tres partes, queden conformes, porque de esta manera pues el cliente va a quedar más satisfecho y nosotros vamos a poder cumplir con lo que él nos esté pidiendo. Muy bien, los requerimientos la obtenemos al comenzar el proceso de interactuar con el cliente desde el comienzo, escuchando lo que se desea y se espera del producto o servicio. Obviamente esto se da con un lenguaje natural y consta del arte de producir. Muchas veces puede darse, como lo estaba mencionando ahorita, a veces el cliente no tiene muy bien la idea planteada de lo que quiere y al nosotros estarlo escuchando o así, comenzamos a generar ideas, ¿no? Entonces ya pensamos, pues, no, a lo mejor la empresa sí podemos hacer esto y tal cosa o así. Y de esta manera sabemos también si lo que requiere la empresa se adecua también con lo que está requiriendo el cliente. Es decir, pues podemos sopesar lo que él nos esté pidiendo. Muy bien. Para que quede más claro, vamos a presentar como un objetivo general de lo que es los requerimientos del cliente o para qué son muy necesarios en la organización. Escuchar, así como lo había dicho ahorita, entender muy bien qué es lo que desea para poder satisfacer la necesidad de la manera más efectiva del cliente es el objetivo general de los requerimientos, para no equivocarnos, para no entregar un producto inconforme, etc. Y podemos verlo con un ejemplo de una imagen que pusimos aquí. Dice en la primera imagen, así lo explicó el cliente. Así fue como lo entendió la persona que estaba escuchando. Después dice, así lo entendió el jefe del proyecto y presenta otro tipo de imagen. Y luego después dice, así lo diseñó el analista.
y una cosa muy diferente. Después dice, así lo escuchó el programador, así lo describió el de marketing, lo que el cliente realmente necesitaba. Ah, es una imagen que se me hace como muy objetiva en lo que son los requerimientos del cliente, porque pues es muy cierto. De hecho, los requerimientos del cliente menciona que de acuerdo a cada organización es libre la manera de ejecutarlo, claro, pero la mayoría es equipos de trabajo, es decir, se platican los requerimientos del cliente en compañía de todas las personas que se involucran en el proceso de producción, porque para evitar este tipo de cosas, malentendidos como pues cada quien entendió lo que pensó y entonces cada quien como que tenía una idea de lo que quería hacer. Otra cosa que creo que refleja muy bien esta imagen es que a veces le damos al cliente, a lo mejor por quedar bien o no lo sé, buscamos darle el mejor producto o algo muy, pues así como que a lo mejor muy exagerado a lo que él realmente necesita. No hay nada mejor que satisfacer la necesidad del cliente dándole exactamente lo que busca, no más, no menos. Es la manera en la que más se puede ir un cliente contento de nuestra empresa, de nuestra organización, y pues es muy importante la comunicación en los requerimientos de los clientes, tanto al momento de querer entender al cliente como al querer plantear la idea al momento de estar realizando el proceso de producción. Muy bien, esto es todo por mi parte. Vamos a continuar con mi compañera Leslie. Muy bien, compañeros. A continuación, yo seguiré con la siguiente parte de la exposición. Las preguntas en este tema central del tema que elegimos son los qué es del requerimiento del cliente. Entonces, algunas de las preguntas que nuestros clientes pueden hacer son cuántos colores, puedes mejorar el precio y el tiempo de entrega, cuándo tienes el diseño, en qué programa lo diseñaste, puede hacer unas correcciones, cuándo me tienes el trabajo. Esos serían los principales que es de los requerimientos del cliente. Para realizar con éxito la definición de los requerimientos, es importante conseguir que los requerimientos sean claramente definidos para minimizar la ambigüedad, de los requerimientos. Para eso es importante tener en cuenta los siguientes pasos a seguir. El primer paso sería, permítanme un momento. El primer paso sería definir los requerimientos teniendo en cuenta la información identificada con la perspectiva del usuario. Podemos saber que en realidad lo que nuestro equipo de trabajo puede hacer puede ser muy diferente a lo que nuestro usuario está pidiendo. Entonces hay que tener bien definidos los requerimientos que nuestro usuario está pidiendo, cómo imagina o cuál es su perspectiva respecto al trabajo y qué es lo que pueden hacer nuestros trabajadores. El siguiente sería reutilizar requerimientos, revisando proyectos ya finalizados para ver si contienen material potencialmente reutilizable. La gran ventaja de esto es la reusabilidad, que una vez que un requerimiento ha sido satisfactoriamente probado para un producto y que el producto ha tenido éxito, el requerimiento no tendrá que volverse a inventar. Puede ser utilizado cuantas veces sea requerido, claramente teniendo en cuenta los derechos de autor. Se debe documentar los requerimientos de una forma clara y correcta. En la mayoría de los proyectos se observa que la documentación de los requerimientos puede parecer una tarea muy tediosa o muy fastidiosa. Puede que la única manera de asegurar que la esencia de los requisitos ha sido capturada correctamente y que esto puede ser probado. A continuación, tenemos la clasificación de los requerimientos. Estos se clasifican en funcionales y no funcionales. Los funcionales son los requerimientos que se utilizan para determinar qué hará el software, teniendo las relaciones de su operación y su implementación, sin olvidar que deben ser explícitos también en lo que el sistema no debe hacer y qué validaciones se deben realizar, teniendo en cuenta cuál será el comportamiento del sistema. Y los requerimientos no funcionales, estos son requerimientos que se basan en las restricciones de los servicios
o funciones ofrecidos por el sistema. Incluyen restricciones de tiempo, sobre el proceso de desarrollo, estándares, usabilidad, portabilidad, entre otros. Y como conclusión, los requerimientos son la tarea relacionada con la determinación de las necesidades o de las condiciones a satisfacer de un producto o servicio, tomando en cuenta los diversos requisitos del cliente. Es muy importante saber qué es lo que quiere nuestro cliente, pero sobre todo qué es lo que nosotros podemos diseñar como equipo. Como mencionábamos anteriormente, pues no es lo mismo a lo que nosotros podemos diseñar con lo que nuestro cliente va a imaginar, y sobre todo tenemos que tener en cuenta cuáles son esas dudas de nuestros clientes para poder contestarlas de manera correcta y tener una manera clara de trabajar y saber cuál es nuestro objetivo. Eso sería todo de nuestra parte. Gracias.